y políticas, por ejemplo, de el Instituto para la mujer abandonada, el Instituto para el perro atropellado. Son algunas políticas que de veras dan risa, pero tenemos otras, por ejemplo, y que he estado escuchando en los debates de hoy, antes de las elecciones de este año. Y bueno, veterinarias gratis para perros y gatos. Viene otro que es aborto gratis y seguro, menstruación digna, digitalización para todos, justicia para perros y gatos. Bueno, y son pocas a la cantidad de políticas izquierdas que vemos hoy que emanan de los partidos políticos y más bien politiqueros. ¿Pero qué representa esto? Representa lo que vimos en la slide anterior, más funciones, más poderes y más recursos para el Estado. Lo contrario es que todo lo que administra el Estado, menos lo que vamos a ver más adelante, pues lo administre la gente, ¿no? Que esté en manos de la gente. Pero quiero poner unos datos duros acerca de qué se necesita para que todas estas políticas de izquierda funcionen y para que pues trabajen. Así que vamos a ver aquí el presupuesto de egresos 2021. Esta parte es el 73% solamente de los egresos, porque representa el presupuesto programable. Hay otro tanto que es el presupuesto no programable. Pero como ven, tenemos 49 instituciones, desde el Poder Legislativo hasta la Fiscalía General de la República. Tenemos 49 instituciones y tenemos los recursos que se le asignan a cada una de estas instituciones para poder hacer su trabajo. El total, si ven ustedes la cantidad, pues es una cantidad estratosférica, estamos hablando de billones de pesos. ¿Sale? Entonces, todos estos números estratosféricos, ¿de dónde salen? ¿De dónde provienen? De eso un poco más adelante nos va a hablar Artemio, pero lo que les puedo decir es que provienen de nuestros impuestos y de más deuda. En la siguiente slide, ahora, ¿cómo sería con 5 reformas? Bueno, vamos a ver algunas políticas públicas y la propuesta de 5 reformas de la derecha buena. Gobierno limitado, esto es únicamente seguridad interna y externa, impartición de justicia, contratación de obras de infraestructura. Mercados libres, tenemos que privatizar, tenemos que desregular y tenemos que abrir los mercados a la competencia. Tenemos salud, educación y previsión social, todo esto en manos de la gente, administrados por el sector privado, sin intervención del Estado. Como ven, no hablamos de instituciones para el perro, no hablamos de, bueno, de veterinarias para perros y gatos, no hablamos de áreas de deporte gratuitas, hablamos de cuestiones muy concisas, muy lógicas, y los siguientes números que voy a presentar es el recurso que se necesita solamente para que estas políticas de derecha buena funcionen. Vamos a ver la diferencia. Así quedaría el cuadro y solamente quedarían 19 instituciones aproximadamente. Si ven la cantidad, pues bajó ahí casi la mitad. Considerando que estamos hablando solamente de un gasto programable. Todavía hay, súmenle a la cantidad anterior que vimos, súmenle 2 billones todavía más, que son gastos no programables.
Las líneas amarillas pueden representar ahí el apoyo que vamos a necesitar, el gasto que vamos a destinar para los vales de apoyo para los más pobres, mientras dejan de serlo. Sería una actividad temporal. Si ven ahí, ya le bajamos ahí la mitad al presupuesto de egresos, y los ingresos es esta cantidad, lo que les decía. Entonces, el egreso programado es el 73% de esta cantidad. Son millones de pesos, entonces son 6,295,796,000, y agréguenle aquí otros 5 ceros después del 2. Todo eso proviene de tu bolsillo y de la deuda. Y la gente va a preguntar, bueno, ¿y lo que sobra? Pues se lo regresamos a la gente. No lo necesita el programa de 5 reformas. Así llanamente y tajantemente, toda esa cantidad se le regresaría a la gente. Ya no se desembolsaría de su bolsillo los impuestos que nos están cobrando, y que de eso un poco más va a estar hablando nuestro compañero Artemio. Espero que estas cantidades nos haya mostrado el monstruo estatal que estamos soportando cada uno de los mexicanos, y que con la propuesta de 5 reformas, eh, este monstruo desaparecería. Adelante, Artemio. Esteban, muchas gracias por tu participación y por la presentación, que es muy ilustrativa. Cabe señalar que nosotros, los incorreformistas, en este plan y programa de transición hacia el capitalismo para todos, lo que proponemos es el voucher educativo, el voucher de salud y el voucher para el tema de las pensiones. En realidad, los presupuestos que hoy se tienen destinados para estos, digamos, programas sociales, los incorreformistas pensamos, pues, no tocarlos, solamente redirigirlos. En lugar de que la burocracia los administre, lo que pensamos hacer es entregarlos en forma de vouchers a los ciudadanos para hacer esa gran devolución de eso es tuyo. Tú decides en dónde educas a tu niño, tú decides si lo quieres educar en tu casa, si lo quieres educar en una escuela ahora privada, porque el objetivo es que todo sea privado. Lo mismo con el sistema de salud y con los sistemas de pensiones, que hoy en México el sistema de pensiones es un híbrido ahí medio raro, ¿sí? En donde participa el gobierno, participa la empresa y participa el empleado. Sin embargo, en el sistema que hoy tenemos de pensiones mexicano, siempre corremos el riesgo de que el gobierno meta las manos. Entonces, ese peligro lo queremos eliminar. El impuesto único que nosotros proponemos es un impuesto plano. Un impuesto plano, eh, calculamos nosotros que sería aproximadamente entre el 7 y el 10%, en lugar del impuesto sobre la renta que se cobra hoy a los empleados y a los empresarios, que puede iniciar desde el 20-22%, y por ahí anda por el 30 y tantos por ciento. Es un rango ahí, según la riqueza que genera el individuo o las empresas. Ese tipo de impuesto lo eliminaríamos, y en favor del impuesto único, que creemos que debe ser uniforme, universal y único, ¿sí? Plano, parejo, para realmente tener un sistema fiscal eficiente. Este impuesto único es contrario al impuesto original que proponía el manifiesto comunista, que es el que ahora se fiscaliza en México, el impuesto sobre la renta. Sin embargo, prácticamente todos los países socialistas que ejecutaron el manifiesto comunista, pues han rebasado el impuesto sobre la renta, se han inventado toda una serie de más impuestos que al último terminan no en una fiscalización, terminan no en una recaudación fiscal, ¿sí? Realmente estamos hablando de que el sistema fiscal mexicano
es un sistema confiscatorio de la riqueza de los que la generan, es decir, de los ciudadanos, de las empresas y de todas aquellas instituciones que generan riqueza, su propia riqueza. Básicamente el gobierno, ¿qué es lo que hace? Viene, la confisca para entregarla a una burocracia y a una serie de instituciones que mediante las leyes los mismos gobiernos socialistas crearon, ¿sí? Básicamente de esto trata el sistema. Trata de que los gobiernos de izquierda hablan de políticas públicas como el respeto a los animales, identidad de género, educación pública con, digamos, con adoctrinamiento desde el Estado, sistema de salud ineficiente. Bueno, todas esas políticas públicas de izquierdas pues son alimentadas con nuestro dinero que fue confiscado, ¿sí? ¿Qué es una confiscación? Es cuando el gobierno nos quita dinero y no nos lo regresa en función de servicios de calidad. Eso es una confiscación, porque no hay un retorno, no hay un retorno de ese gasto como sí sucede en la iniciativa privada. Entonces, y esto que nosotros venimos a platicarles, pues realmente todo esto nace del manifiesto comunista, que el manifiesto comunista básicamente plantea 10 puntos, 10 puntos entre políticas públicas de izquierda y confiscación para poder, era lo que proponía el manifiesto comunista, para poder acabar con el capitalismo, ¿sí? Y básicamente, pues, al paso del tiempo, lo han logrado los gobiernos que lo han implementado. El primer punto del manifiesto comunista, pues, es la expropiación de la propiedad privada. En México, la propiedad privada en la Constitución mexicana no existe como tal. Realmente es una concesión que nos da el Estado, es decir, cada ciudadano que se siente dueño de su casa, por ejemplo, pues realmente lo que está ejecutando solamente es un permiso, una concesión del Estado para poder tener una casa o un terreno. En el momento, y lo dice la Constitución mexicana, en el momento que el Estado diga, pues necesitamos esas propiedades porque hay gente pobre y la gente pobre no tiene dónde vivir, pues simplemente pudieran venir y decir, exprópiese. En la Constitución mexicana sí está escrito. El segundo punto del manifiesto comunista es una propuesta de un fuerte impuesto progresivo, que es el llamado impuesto sobre la renta, ¿sí? Está hecho para arrebatar la riqueza de quien genera dicha riqueza. No está hecha para recaudar impuestos, ¿sí? Está hecha para arrebatar la riqueza. El tercer punto, supresión del derecho a la herencia. Por ahí en redes sociales ya se ha visto que hay un partido político, creo que es Movimiento Ciudadano, que tiene ahí una propuesta en donde dicen hay que apretarle un poco más al tema de las herencias, hay que pues pellizcarle un poquito más de impuestos porque pues la gente de Movimiento Ciudadano cree que es injusto que exista gente rica. Nosotros en Liberemos México creemos todo lo contrario. Creemos que lo justo es que haya cada vez más ricos, ¿sí? Cada vez más ricos, y por eso nosotros proponemos el proyecto de la gran devolución y las 5 reformas para empezar de nuevo. Toda esa riqueza que se nos confiscó vía los gobiernos socialistas, no el actual, sino el de décadas, ¿sí? Hasta la fecha, devolvérselas a la sociedad, a la iniciativa privada, a los ciudadanos, a las instituciones y a las empresas. Y curiosamente, el punto 6 del manifiesto comunista es la centralización del transporte público, ¿sí? ¿Qué es lo que acabamos de ver en la Ciudad de México? En la Ciudad de México acabamos de ver que se cayó por ahí la línea 12 del metro, se colapsó y desgraciadamente fallecieron algunas personas, otras quedaron malheridas, en riesgo de muerte, y a partir de ahí se desató lo que ya todos sabíamos, que no solamente la línea 12 tiene problemas, muchas líneas están en riesgo de colapsar. Antier se inundó, creo que antier se inundó también una de las líneas, parecía el metro subterráneo de Venecia.
¿sí? Que prácticamente tenías que entrar con traje de buzo ahí para poder acceder a la línea del metro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vemos precisamente cuando el Estado ofrece, vía políticas públicas de izquierda, servicios que no les corresponden. ¿Sí? Es decir, el Estado no es experto en transporte público, el Estado no es experto en salud, el Estado no es experto en educación. ¿Sí? Los expertos somos nosotros. ¿Sí? Es decir, los padres de familia, las madres de familia, ellos y ellas son los expertos. No el gobierno, no el Estado, no un burócrata, ¿sí? Que estandariza de alguna forma la educación, la salud, el sistema de pensiones, y solamente es desde el punto de vista de ellos y escapa del punto de vista de la gran mayoría de ciudadanos que realmente sabemos, ¿sí? Sabemos cómo debemos utilizar nuestros recursos económicos. Y de esto se trata esa sesión de políticas públicas socialistas versus las políticas públicas del estilo liberal clásico. Eh, es mi participación, Esteban. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues nada más ahí enfatizar, como lo comentaste, acerca de lo sucedido el 3 de mayo. Pues, ¿qué más podemos decir? No solamente son ese tipo de obras las que en donde se deja ver la mala calidad de, pues, de lo que hace el gobierno. Ya vemos el manejo que ha tenido acerca pues, lo del COVID. Vemos otros malos manejos en carreteras, en otras obras de infraestructura que, pues, si bien la gente sí está inconforme, no se escuchan en las redes, no se escuchan en las noticias, pero la gente sí está inconforme con muchas de las obras, incluso estatales y municipales. Te metes en calles y pues están para llorar, ¿no? Y pueden estar así un año, 2 años y nadie se acerca hasta que hay elecciones, y vimos ahí algunas imágenes en Facebook de algunos rezanando la calle con cemento de las personas que se están postulando. Pues eso no es lo que queremos. O sea, queremos de alguna manera que el impuesto único que estamos proponiendo, pues que pague infraestructura de calidad, que de verdad podamos eh, tener este tipo de infraestructura que nos pueda dar seguridad más que nada. Y pues solamente con el programa de 5 reformas eh, implementado, todas las 5 reformas de un solo jalón, funciona. Nada de poco a poco, porque ya vimos en experiencia en otros estados, que en otros lugares donde eso no, otros países donde eso no ha funcionado. Algo que vale la pena mencionar, Esteban, sobre el impuesto único que proponemos en Liberemos México, porque de pronto algunos se preguntan, bueno, ¿y ese impuesto que ustedes proponen tan bajo, realmente va a alcanzar para, para todas las necesidades que requiere México? Es decir, para toda esa infraestructura pública que hoy no tenemos, ¿sí? O que si tenemos es deficiente, y ustedes con un impuesto muy bajo pretenden realmente tener ese nivel de recaudación para satisfacer esas necesidades. Pues bueno, para empezar, les comentaba que los gobiernos socialistas en realidad no tienen, sus políticas fiscales no son para fiscalizar, ¿sí? Son para confiscar. En un sistema liberal clásico, en un sistema de gobierno liberal clásico, de gobierno limitado, la política fiscal sí es fiscal, es decir, sí es recaudatoria, y por eso nosotros proponemos ese impuesto. Ahora, si mal no recuerdo, en Estonia aplicaron el llamado flat tax, que es básicamente el impuesto único que nosotros proponemos, y sucedió un fenómeno ya predicho por el economista Arthur Laffer, ¿sí? De hecho, le llaman hoy por hoy la curva
de la FER, en donde menciona que un impuesto plano, parejo y bajo dispara la inversión, es decir, dispara la inversión nacional y la inversión extranjera, porque los países se vuelven atractivos, ¿sí? Al tener un sistema fiscal muy sencillo, o sea, porque no, ya no requeriríamos los fiscalistas que hoy se requieren, ni contadores para poder hacer magia contable con el embrollo fiscal que tenemos en México, sino que es bien sencillo. Es un impuesto plano, parejo, ¿sí? Universal, único y uniforme. Y el fenómeno que provoca es que cuando aumenta la inversión, pues aumenta lógicamente la recaudación, y es lo que dice la curva de la FED. ¿Sí? Aumenta la inversión y aumenta la recaudación. Muy diferente con el sistema fiscal socialista, ¿sí? Que lo que busca no es recaudar, sino lo que busca es destruir riqueza. Por eso a cada momento aumentan impuestos y cada momento los hacen más complejos, de manera que ahuyentan la inversión nacional pues se va a otros países y la inversión extranjera pues simplemente no llega a México. ¿Sí? Entonces pasa el fenómeno contrario. En México baja la recaudación fiscal, porque como les decía, a los socialistas no les interesa recaudar. A los socialistas les interesa quitar riqueza, trasladarla, ¿sí? Del que la genera hacia a su sistema político burocrático. ¿Sí? Ese es el objetivo de los gobiernos socialistas, y por eso nosotros tenemos la confianza de que un impuesto bajo, ¿sí? Un impuesto bajo y justo en función, que solamente es para invertir en los servicios de seguridad, justicia y obras públicas, y básicamente los tres enfoques que debe tener un gobierno, el gobierno limitado, ¿sí? Es por eso que tiene que ser así, bajo, y con esa naturaleza la inversión aumenta y aumenta la recaudación, y con un aumento en la recaudación, ahora sí vamos a poder tener calles, ¿sí? Calles sin baches, seguras, ¿sí? Servicios de agua potable y drenaje, ¿sí? Que básicamente, que hoy ya nos están espantando otra vez con el fantasma de que el agua se está acabando. Yo no sé cómo la gente se puede llegar a espantar con eso de que se está acabando el agua, ¿sí? En un planeta en donde 2/3 partes de la superficie de todo el planeta es agua, ¿sí? O sea, dirán, es que es salada. Pues bueno, pues ya encontraremos el método para procesar, quitarle la sal al agua y de manera muy económica y hacerla potable. Sí, pero si ahorita con el 1% de agua dulce que tiene el planeta, con eso podemos sobrevivir hoy día, ¿sí? Yo no sé de dónde sacan esa idea de que el agua se está acabando. Aparte, Ahí, es un recurso renovable, es cíclico, ¿sí? exacto, El agua jamás se va a acabar en el planeta. exacto. Entonces, pero como dicen algunos, no sé quién se lo escuché, pues Dios nos manda el agua, ¿sí? Lo único que hace es que no la entuba. Entonces, no es que se esté acabando el agua, es que simplemente los gobiernos dicen, pues como no construimos presas, como no estamos entubando el agua, pues vamos a espantarlos y decirles que se está acabando el agua. Pues, pero en realidad lo que están haciendo es que no se están dedicando a su función de entregarnos infraestructura pública. Por ahí Juan Antonio tiene la mano levantada, creo. Adelante, Juan Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo quería nada más hacer un comentario acerca de otras políticas públicas y de cómo los gobiernos, para aprovecharse de eso, las plasman en la Constitución. Por ejemplo, una política pública es el derecho a la salud, ¿sí? El derecho a la educación, otra política pública. Y de ahí empiezan a tener la justificación para meternos las manos en el bolsillo. Y finalmente acabamos teniendo, o acaba mucha gente teniendo, malos servicios médicos, pésimos, falta de medicinas, pero además se crea la falsa expectativa de que esa es la solución, cuando no es la solución.
¿Por qué? Porque existen tantas enfermedades, tantas carencias y tantos problemas que es imposible que los gobiernos puedan satisfacer esas necesidades. Tienes derecho al agua, pero ¿qué pasa? Pues la delegación Iztapalapa aquí en la Ciudad de México no tiene agua, tienen que comprar pipas o les llevan agua en pipas, agua de mala calidad. Ahora en la pandemia, cuando recomendaban lavarse muchas veces las manos, pues los señores no tenían ni siquiera agua para beber o para cocinar. Entonces, increíble, increíble lo que ocurre con todas estas falsedades. Pero ¿qué pasa? Que como tenemos los impuestos que están impidiendo que se cree más riqueza, más empresas, y no solamente los impuestos, el dinero, el impuesto sobre la renta, el IVA, el impuesto a la gasolina, a los teléfonos, al celular, etcétera. Tenemos una innumerable cantidad de impuestos. No solamente esos impuestos, sino también tenemos los impuestos que nos ponen con toda la cantidad de regulaciones que a su vez crean una cantidad impresionante de organismos públicos que están eh, ocupados por burócratas que no les interesa otra cosa que su chamba, que no les interesa otra cosa que su chamba y que además no, lo único que impiden es que las empresas, y me refiero por empresas desde la persona que tiene un taller de costura, la persona que tiene una tienda en la esquina, etcétera, ¿verdad? Que puedan desarrollarse, crecer y producir riqueza, que a final de cuentas esa es la riqueza que de alguna forma va a permitir que salgamos adelante y que podamos acceder a esos bienes que el gobierno da mal, pero que nosotros, con la riqueza que vamos adquiriendo, podamos acceder con mucha facilidad, ¿verdad? Entonces, esas políticas públicas a veces están hasta plasmadas en la Constitución. Por eso es importante que un partido como el nuestro crezca, que nosotros propongamos y llevemos a las cámaras el cambio de leyes y que podamos cambiar y echar para atrás todas esas leyes y podamos reducir los impuestos y podamos permitir que ese dinero quede en el bolsillo de las personas, de las que lo consumen, de los que crean la riqueza y que no paguen impuestos ni por trabajar ni por consumir. Esta es la única forma, porque además muchas empresas tienen que pagar impuestos y teniendo la oportunidad de reinvertir y crear más riqueza no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque tienen que pagarse esos exorbitantes impuestos que tenemos. En México son del 40%, porque si tenemos en cuenta que el impuesto sobre la renta para las empresas es del 30% y además hay que dar un reparto de utilidades del 10%, pues estamos hablando de impuestos del 40%, cuando en Estados Unidos el impuesto actualmente es del 21% y ya es de los altos en el mundo. En fin, esta es mi participación, gracias. Y ojalá que cada vez haya más personas que se unen a nuestro partido para que podamos crecer y llevar efectivamente a algunos legisladores y empezar a llevar legisladores a las cámaras para dar esa lucha de cambiar las leyes que realmente están fatales en este país y en toda Iberoamérica. Gracias. Gracias, Juan Antonio. Por aquí en Facebook nos hace una pregunta José Carlos Ace. Dice, agradecería saber cuál será el camino en México para tener como oficial ante el INE este partido político, es decir, Liberemos México. ¿Cómo se puede hacer política en un país que no mantiene ideologías? Un país acostumbrado a la politiquería de juego con propagandas de chiste. ¿Cómo podríamos hacerlo nosotros sin caer en lo mismo? Bueno, José Carlos, lo que mencionas es muy importante, lo vimos en una sesión anterior y hablábamos de que Liberemos México es y será el primer partido político privado de la historia moderna del país, ¿sí? Hay una gran diferencia entre ser un partido político privado y un partido político público, que son los partidos políticos que hoy por hoy contienden en las boletas electorales. La naturaleza, es decir, lo natural es que los partidos políticos sean privados, se sostengan con sus propios recursos, con los recursos
de sus líderes, con los recursos de sus miembros, de los simpatizantes o de personas e instituciones que crean en el proyecto. Es totalmente inmoral, ¿sí?, en el sistema político actual que, por ejemplo, pues alguien que sea comunista o socialista, pues que sus impuestos sean dirigidos hacia un partido de derecha, por ejemplo, ¿sí? Eso es inmoral porque, pues si él no cree en la derecha, si un comunista o un socialista no cree en la derecha, no cree en el conservadurismo, pues es inmoral que su dinero vaya a parar a esos partidos y viceversa, ¿sí? Es inmoral que alguien que sea de derecha, pues que sus impuestos vayan a parar a partidos de izquierda. ¿Cuál es la solución para esto? Para empezar, es que los partidos políticos sean realmente privados, como debe de ser, para que la oferta y la demanda de partidos políticos, ¿sí?, funcione, funcione. Hoy por hoy, al ser el PRD, Morena, el PRI, Movimiento Ciudadano, partidos políticos públicos, pues realmente son como un apéndice del Estado, ¿sí? Son subordinados del Estado, son como si fueran empleados del gobierno, ¿sí? Y en ese sentido, ¿sí?, esos partidos políticos, al llegar al gobierno, pues ¿qué resulta? Pues que siguen trabajando para que el sistema que a ellos les funcione, les siga funcionando, ¿sí? Nunca jamás vamos a tener reversa de ese sistema como algunos tanques de pensamiento liberales creen que va a suceder. Que si educan, ¿sí?, algunos tanques de pensamiento creen que si educan a los políticos vía y artículos que publican en sus páginas o libros que publican, que si educan a los políticos, pues estos políticos tarde que temprano, y me refiero a los políticos socialistas, esos políticos socialistas tarde que temprano van a entender y van a decir, ah, sí, nos equivocamos, estábamos equivocados, por ahí no era. No, pues resulta que los políticos socialistas tienen su literatura, ¿sí? El manifiesto comunista, yo siempre hago referencia a ese panfleto, ¿sí? Porque ahí dice qué es lo que tienen que hacer y es lo que ejecutan todo el tiempo, como mencionó Juan Antonio. Crean nuevas leyes para poder crear políticas públicas nuevas, crear nuevas instituciones y hacen una burocracia totalmente nueva. Al paso del tiempo, esa burocracia, ¿cómo la mantenemos? O con impuestos o con deuda, ¿sí? Entonces, a la respuesta, lo primero, partidos políticos privados. Nosotros somos el primer partido político privado de la historia moderna de México. Segundo, no te nos despegues, únete al movimiento, ¿sí? Aporta, ya sea recurso intelectual tuyo, tiempo, ¿sí?, o dinero, que nos hace mucha falta. Sí, nos hace mucha falta, porque si queremos financiarnos con nuestros propios recursos, pues necesitamos aportar. Y los que estamos aquí, los líderes de este movimiento, aportamos todo el tiempo recursos financieros para poder levantar esta plataforma. Y lo siguiente es que no solamente somos, digamos, no solamente nos denominamos partido político privado, somos un partido político de 4 dimensiones, no como la dimensión de los partidos políticos actuales que solamente se quedan con la parte electoral, ¿sí? Y yo más bien digo que en lugar de electoral son electoreros, porque ni políticos son politiqueros. Entonces los politiqueros son electoreros, ¿sí? Nosotros somos un partido político de 4 dimensiones, como lo mencionas. No hay actualmente en el escenario político ideología. Nosotros sí la tenemos. Sí tenemos una ideología, ¿sí? Somos programáticos, es decir, tenemos un programa de gobierno, ¿sí? Tenemos el proyecto de la Gran Devolución y el programa de las 5 reformas. Tú mencionas en tu comentario que crees en las 5 reformas, así que quiero pensar que ya te echaste un clavado para darle una lectura a ellas. Somos representativos, tenemos representatividad, ¿sí? En este mismo grupo, ¿sí?, existimos personas pues conservadoras, algunos conservadores, cristianos, ¿sí? Hay personas que no son cristianos, hay personas que creen firmemente en todo el tema de libre mercado, de propiedad privada, ¿sí?, de el dinero metálico real, es decir, un banco central con base
con su moneda basada en oro o en plata, ¿sí? Es decir, nosotros creemos en esto. Y con ello hacemos algo que le llamamos fusionismo, es decir, unimos al ala que cree en la economía de libre mercado, ¿sí? En el dinero real, con el ala conservadora y hacemos una fusión. Y con ello nos transformamos en una verdadera derecha, en una derecha real. Y obviamente, sin duda, pues somos electorales, tenemos la dimensión electoral que no debe de fallar. Lo que hacemos lo que estamos haciendo hoy por hoy es crear cuadros en distintos puntos de la República, es decir, primero con liderazgo, ¿sí? Y esos liderazgos van a crecer en forma de célula para poder crear cuadros en cada estado del país. Y con ello, nuestro objetivo, más allá del tema del presidencialismo, nuestro objetivo son las cámaras de diputados y senadores, porque ahí es donde realmente se hace el gobierno, ¿sí? El presidencialismo muy socorrido en México, en realidad no funciona, solamente es una pantalla. El presidente de México no gobierna, ni los gobernadores de los estados no gobiernan, ¿sí? En realidad lo que nos gobierna es la ley, hoy por hoy es la ley que los socialistas crearon y la burocracia que ejecuta esa ley, las instituciones de las que hablaba Juan Antonio. Entonces, en realidad, el presidencialismo solamente es una pantalla para distraernos de lo que realmente sucede. Por eso nosotros queremos llegar al Congreso para derogar todas esas leyes que ellos llaman derechos, todo el catálogo de leyes malas, que son las leyes que nos impiden realmente desarrollarnos social, cultural y económicamente en el país, e implementar, ¿sí? Vía la reforma política y la económica, un gobierno limitado, ¿sí? Un gobierno limitado a ofrecer los servicios de seguridad, justicia y obras de infraestructura básica. Y las tres reformas sociales, la educativa, la médica y la de pensiones, pues esa vía los vouchers educativos, dejar, ¿sí? Que la sociedad sea a cargo de su educación, de su salud y de su jubilación. Es decir, nuestras 5 reformas son integrales porque resuelven el problema de nuestro país de forma integral, ¿sí? Y básicamente eso es lo que queremos que suceda. Y para eso, pues, te invitamos y los invitamos a todos ustedes a que se unan a nuestro movimiento para hacerlo realidad. Nosotros creemos que esto va a ser realidad y lo queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para el futuro de México, ¿sí? Cosa que los partidos políticos de izquierda socialistas te han vendido el futuro. A mí me lo han vendido desde hace 40 años y pues definitivamente no lo he visto. Ya tengo hijos y no veo ese futuro. Al contrario, parece que vamos en reversa, ¿sí? Porque realmente ese es el objetivo que buscan los socialistas. Como les digo, buscan confiscar nuestra riqueza. El objetivo de ellos no es ofrecernos servicios. El objetivo de ellos es confiscar nuestra riqueza para trasladarla a su sistema burocrático de supuestos servicios que terminan no funcionando, como bien lo mencionaba Esteban Villeda al principio de la presentación. ¿Alguien más que guste? Ahí creo que Tony tiene la mano levantada. Sí, saludos a todos. Bueno, en dos cosillas. Igual ahorita comentamos lo que dice Juan Pablo. Ahí pregunta por el chat cómo funcionaría la infraestructura con las políticas 5 reformas. Ahí para que vayan pensando la respuesta. Pero quería mostrarles algo rápido que alguien me pasó. Y eso tristemente se llega a ver en el mundo cristiano, ¿no? Básicamente la imagen y realmente estas imágenes, caricaturas antes o memes ahora, te dan mucha verdad, ¿no? De la realidad. Y dice esto, que no vuelvan los corruptos, pero me llamó la atención lo que dice del lado izquierdo. Con mentiras la derecha quiere regresar para quitar los programas sociales. No lo permitiremos. Y haciendo un eco a lo que comentaba Esteban,
Yo creo que una de las situaciones más complicadas, Esteban, sería el cambio de mente, ¿no? De muchas personas. Realmente cuando hay una situación en que hay un apoyo, yo te lo digo en el mundo empresarial, si tú das un bono o un apoyo, pronto eso no se vuelve como un apoyo, se vuelve como una obligación y no se ve como realmente como un beneficio, sino que realmente es algo que debería hacer. Entonces, en el momento en que una persona lo quiere quitar, pues se convierte el enemigo, se convierte el malo, ¿no? O sea, ¿cómo pudiéramos hacer nosotros, primeramente, para apoyar este cambio de chip en las personas? Y pues realmente, igual el profe nos puede ayudar. O sea, ¿cómo no quedar como los enemigos? Porque mucha gente, digo, no se trata de ser de esta generación de cristal en que vas a quedar bien con todos, porque definitivamente la gente que se está llevando el dinero no le va a gustar. Pero mucha gente que va muy relacionado a lo que hemos platicado, bajar el mensaje y que mucha gente lo entienda. Yo lo decía a alguien ahora en estos días, bueno, ¿qué tal que si en vez de hacer este programa y este otro programa, pues bajamos, en vez de que estés pagando un 50-54% como empresa, incluso como mexicano, pues a lo mejor tú pagas un 15% y tú te pagas todas las cosas y de ahí surge con ese dinero remanente, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar esa mentalidad? Mucho es en parte a la educación de lo que estamos haciendo nosotros, pero ¿qué otras ideas pudieran surgir? No sé si Artemio o Esteban o el profe nos pudieran apoyar un poco en esto. Bueno, yo creo que la respuesta está implícita en las reformas sociales de las 5 reformas, es decir, la educativa, la médica y la de pensiones. Engloban mucho de esto, de lo que hablas, Tony. ¿Y por qué? Porque esas 3 reformas sociales hablan de la representatividad, de esa dimensión de representatividad de la que hablamos los 5 reformistas o de lo que hablamos en Liberemos México. Mandar ese mensaje, por ejemplo, de la reforma educativa a los maestros, a los padres de familia y a los estudiantes que hoy por hoy ven que el sistema educativo en México, pues en realidad no da para generar personas educadas, no da para generar profesionistas que accedan a buenos sueldos o salarios o para que creen sus propias empresas, no da el sistema mexicano para esto. Entonces, de manera implícita, el mensaje ya está. Obviamente tenemos que transformar nuestro proyecto y nuestro plan, en lo que yo siempre he denominado, en una oferta política que llegue a los oídos de la gente. Y esto obviamente se hace con mercadotecnia, ¿sí? Pero básicamente, por ejemplo, la reforma educativa está dirigida a 3 sectores de la sociedad, a maestros, a padres de familia y a estudiantes, ¿sí? Entonces, son 3 segmentos que los 3 los podemos integrar a nuestro movimiento. Igual con la reforma médica. Muchos médicos y doctores y enfermeros, enfermeras, tanto del sector público como del privado, han quedado muy decepcionados del manejo de la pandemia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí cabe nuestro mensaje en todos aquellas personas que colaboran en el sector médico. Nuestro mensaje sí cabe, sí puede ser bien recibido, puesto que nuestro mensaje no es acabar con el sistema de salud, ¿sí? Al contrario, es redirigir el presupuesto tal cual está, ¿sí? Íntegro, ¿sí? Al sistema de salud, quitando a toda la burocracia que hay en medio, ¿sí? Burocracia que ahí sí no hemos hecho los cálculos, pero no sé cuánto dinero se quede entre que el gobierno inyecta el dinero, ¿sí? Pasa por el sistema burocrático y llega a las clínicas y hospitales en forma de presupuesto para las clínicas y en forma de sueldos y salarios para el personal que los atiende, pues ya llega muy poco, ¿sí? Por eso hay tanta desatención. Por ahí hace tiempo hice un cálculo en donde, perdón, en donde hice un cálculo que aproximadamente son como 10,000 pesos anuales
por asegurado lo que engloba el presupuesto de salud, que es más o menos, ¿sí? Es un poquito menos que lo que se viene pagando en el sector privado vía un seguro de gastos médicos, pero bien se puede pagar un seguro de gastos médicos en el sector privado. Es decir, en realidad el presupuesto de salud sí alcanzaría para tener un sistema privado de salud en México. La pregunta es, ¿por qué si el gobierno administra el sistema de salud, los servicios no son equiparables al gasto? Esa es la pregunta. ¿Dónde se queda todo ese dinero? O sea, viéndolo en esa dimensión, pues yo creo que el sistema de salud, los médicos sí estarían, digamos, contentos de decir, pues sí, si tú me dices que tu proyecto es que me vas a entregar las clínicas en propiedad, sí, ahí está, firma el contrato y la clínica es de ustedes, los que saben sobre el tema de salud, y que va a llegar el dinero vía un voucher de salud íntegro, pues no creo que los médicos, habrá algunos, pero no creo que en general los médicos rechacen la propuesta, ni tampoco en el sistema educativo, ni tampoco en el sistema de vouchers de pensiones. ¿Quién que hoy por hoy, que sabe que el sistema de pensiones no va a dar, está colapsado, vamos a llegar a un futuro en donde la gente no va a completar con su Afore? ¿Sí? Cuando lleguemos nosotros y les digamos, mira, aquí está todo el presupuesto que hoy por hoy el gobierno destina al tema de pensiones, pero se queda atorado en toda una serie de burocracias que por ahí en un slide enumeró Esteban, ¿sí? Se queda embebido en toda una serie de burocracias, y al último lo que llega a tu Afore es una migaja. Si nosotros decimos todo ese presupuesto va a pasar íntegro en un voucher de pensiones, y así en el futuro te vas a pensionar con una muy buena pensión como una forma de transición hacia el capitalismo, mientras, como decía Esteban, mientras los mexicanos poco a poco nos vamos, vamos generando nuestra propia riqueza y vamos accediendo a ese capitalismo para todos, pues bueno, estoy seguro que en realidad nuestras 5 reformas van a ser bien entendidas cuando los comencemos a transmitir de la forma correcta vía una oferta política, ¿sí? Hoy por hoy es un proyecto, es un plan, ¿sí? Cuando los transformemos en una oferta, estoy seguro, y debemos de estar seguros que los oídos de los mexicanos van a entender nuestro plan, ¿sí? No me gustaría que nos engañemos o que nos frustremos con esa idea que igual la he escuchado de muchas personas, tanto de izquierda como liberales, libertarios, que a veces dicen, es que los mexicanos no tenemos la cultura para poder aceptar ese tipo de reformas. Y tal vez tienen razón, en el sentido de que no tenemos la cultura porque el sistema político nos ha robado parte de la cultura del trabajo, parte de la cultura de la inversión, parte de la cultura del esfuerzo. Tal vez nos ha robado un poco y podamos estar un poquito cegados algunos para ver la realidad. Sin embargo, yo creo que también parte de nuestra cultura, ¿sí? Nos ha llevado a darnos cuenta, ¿sí? A darnos cuenta de a poco que los partidos políticos pues simplemente nos están engañando, ¿sí? Ya mucha gente se da cuenta, y como lo hemos visto en sesiones anteriores, Esteban hizo una presentación y nos mostró unos gráficos en donde pues ya hay un segmento de personas que no salen a votar y otro segmento que sale a votar nulo. Ese segmento tenemos que ganarlo porque resulta que representan a 50% y a veces hasta más de la población mexicana, ¿sí? Si ese 50% que no se siente identificado con los partidos políticos actuales nos los echamos a la bolsa y creen en nuestro movimiento, estoy seguro que los partidos políticos tradicionales van a comenzar a temblar, ¿sí? A darse cuenta que hay un movimiento que sí realmente está ofreciendo algo para sacar a México del barril sin fondo en el que nos encontramos. Adelante, profe. Gracias.
Solo para agregar lo siguiente, cuando Artemio habla de burocracias, en las reformas sociales, no se refiere solo a las burocracias estatales, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo y la Justicia Social y la redistribución de la riqueza y todo eso. Se refiere también a burocracias sindicales, con ocasión, sí, de las tres reformas sociales, porque en México, como en todos nuestros países, los gremios educativos, vamos a hablar de la reforma 3, de la reforma de la educación, los gremios de maestros y profesores están todos controlados por los educadores y docentes que son empleados públicos. O sea, el sector estatizado de la educación controla los sindicatos docentes. Y eso en los tres niveles de la educación, a nivel tanto de educación elemental como educación media y educación superior. Entonces, cuando Artemio describe la reforma educativa y dice, le vamos a entregar a los maestros y profesores, lo que está diciendo es que le vamos a pasar por encima a los sindicatos. No es que los vamos a suprimir por decreto, los vamos a prohibir y vamos a meter en la cárcel a todos los burócratas sindicales. No, simplemente les vamos a jalar las bases, como bien dice Artemio, ¿ok? Porque hoy en día el maestro, el educador, está sometido a una doble tiranía de dos burocracias. La burocracia del ministerio y la burocracia del gremio, ¿okay? Donde los educadores privados están siempre en minoría en los gremios. Los gremios, cuando declaran una huelga y tal, van principalmente a los establecimientos públicos y presionan para que los privados se plieguen a la huelga y todo eso. Entonces, con la reforma número 4, la atención médica, pasa lo mismo. Los médicos son, los gremios médicos están dominados por una burocracia sindical en estrecho contacto con la burocracia estatal del ministerio. De hecho, no es raro que un dirigente gremial de la educación o de la medicina pase después de su actividad, digamos, como un premio, pasa a ser ministro o viceministro del ramo. Eso es lo más común, es como una carrera, ¿no? Como una carrera profesional en la burocracia gremial primero y pasa después a la burocracia estatal, que es más cómoda, es más tranquila, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, las tres reformas sociales van a acabar también con esa burocracia, la burocracia gremial o la burocracia sindical. Quiero informar también que Tony Martínez ya tiene copia de dos documentos que describen las reformas y nuestras reivindicaciones, que son, le llamamos tamaño M, tamaño medio, porque tenemos un par de láminas que son tamaño S, tamaño small, ¿okay? Y tenemos tamaño large, que son el documento compendio de las 5 reformas y el documento diagnóstico que faltaba, ¿ok? Y encontramos la dificultad de que cuando le presentamos el compendio, el diagnóstico a la gente, muchos dicen, no, es que es muy largo. Y si entonces le presentamos los tamaños S, o sea, la lámina azul de las 5 reformas y la lámina marrón de los 8 pasos de la ruta de la hoja de ruta, entonces, empiezan a hacer preguntas, pero ¿y qué pasa con los bonos? ¿Y esos vouchers cómo van a funcionar? ¿Y ese impuesto de las 3U cómo va a alcanzar? Esa pregunta que decía Artemio, ¿va a alcanzar? Entonces, claro, si uno les da algo que tiene más de media página, entonces, no, porque es muy largo. Y si le da una cosa cortita como patada de chancho, okay, entonces te empiezan a bombardear con preguntas y tal. Obvio, porque en lo cortito no se puede poner todo.
Entonces quería dar esa información, que la estamos manejando a nivel de todo el continente, ¿no? Otra cosita, cuando se habla de que la gente no tiene la cultura, tiene razón Artemio, es que sí, es verdad que no tiene la cultura, pero la cultura es una cuestión de incentivos. La cultura es algo que por eso los sociólogos hablan los buenos sociólogos hablan de respuesta cultural. La cultura es el conjunto de respuestas a los incentivos positivos y negativos que establecen las leyes, las autoridades, los reglamentos, etcétera, que establece el sistema. Entonces, usted va a tener una cultura de pobreza, de dádiva, de mendicidad, si la holgazanería es premiada y el trabajo es castigado. Usted, por el contrario, va a tener una cultura de trabajo diligente y honesto, de empresarialidad y tal, si la holgazanería no es premiada y los premios se reparten según los méritos éticos y productivos de las personas. La cultura cambia cuando cambian los incentivos, y los incentivos están en las constituciones y en las leyes. Cuando nos dicen, el país no está preparado para eso que ustedes proponen. No, por supuesto que no está preparado, porque el país tiene una cultura de flojera y tal. Ah, bueno, claro, si las leyes premian la flojera, obviamente la respuesta cultural va a ser de flojera. El día que las leyes, en lugar de premiar la flojera, premien el trabajo y la iniciativa y el emprendimiento y el ahorro, ¿ok? Entonces la cultura va a propender a esos valores y principios. También quería señalar, por último, que cuando decimos que nosotros tenemos ideología y la ponemos por delante, Artemio lo ha explicado muy bien, tenemos una ideología liberal y conservadora, ¿sí? ¿Cómo no? No quiere decir que los demás partidos no tienen ideología. Claro que la tienen. Lo que pasa es que la disimulan un poco, ¿okay? No la hacen explícita, está un poco implícita en sus propuestas, en sus programas, en sus iniciativas. Su ideología estatista y socialista. No es que en el país no hay ideología. En el país lo que no hay es discusión ideológica, pero ideología hay. La ideología del Estado benefactor, redistribucionista, de la justicia social, y ahora le han agregado lo de incluyente para incluir no solo a los perros y los gatos, también a los transexuales y a los bisexuales y los niños transexuales, todas esas barbaridades. De manera que ideología hay, lo que sucede es que esa ideología es dominante y se ha hecho hegemónica y se ha instalado en la cabeza de la gente, ¿ok? Pero no es que no hay ideología. Y si ustedes no me creen, acabo de poner en el chat de aquí del Zoom y también en el chat de Liberemos México, WhatsApp, acabo de poner un artículo que hicimos con mi amigo Ricardo Valenzuela a propósito del Pacto por México, es muy importante, suscrito en el Palacio de Chapultepec por el señor Peña Nieto y los directivos y la cúpula de varios partidos, gremios, instituciones y entidades del sistema, el día 2 del 12 del 12. El 2 de diciembre de 2012. Y fue el señor Peña Nieto el que lo firmó como presidente en ese momento. ¿Ok? Por eso yo no creo en los partidos de la derecha mala, ¿ok? O de la izquierda blanda, que ya es casi lo mismo. ¿Ok? Porque si ustedes leen mi artículo, o nuestro artículo con Ricardo, que lo hicimos entre los dos, leen ese artículo que se llama Pacto por una nueva tiranía, van a ir al documento que se llama Pacto por México, que ellos firmaron, y ahí está la ideología, por
primera vez, y eso nos carteamos con Ricardo, bueno, por lo menos lo bueno es que hacen explícita su ideología. Ahí está la ideología, que es el socialismo ayornado por las Naciones Unidas y con ideología de género, con ambientalismo rojo, con todo eso, con los pueblos originarios y demás. Todo eso está allí en el Pacto por México, firmado el 2 de diciembre de 2012 por el señor Peña Nieto y una cúpula de capitostes del sistema y personeros del sistema. Entonces, por supuesto que hay ideología. La ideología no muere. Fukuyama se equivocó. Cuando habló Fukuyama de la muerte de las ideologías, se equivocó porque a los pocos años los avionazos del 9/11 okay, hicieron cimbrar a los Estados Unidos y al mundo occidental y al mundo entero. Y fue la ideología islamista, una ideología radical y extrema, la ideología del Islam político, que yo siempre insisto que no es lo mismo que el Islam que practican millones y billones de musulmanes pacíficos, tranquilos, dedicados al comercio, a la cultura, a la medicina. Son musulmanes que no son terroristas. Bueno, ok, pero los musulmanes terroristas tienen esa ideología radical y extrema que hicieron estrellar los aviones en las Torres Gemelas y hasta en el Pentágono. Entonces, el señor Fukuyama es un gran charlatán. ¿Okay? Y lo peor es que después de los avionazos, no solamente no rectificó, sino que siguió tratando de justificarse, en fin. Pero con eso termino, y gracias y perdón por la extensión. Pero quería señalar eso. No es que no hay ideología, las ideologías están más vivas que nunca. Lamentablemente hay ideologías malas, y otras buenas y algunas regulares. Y de eso hablamos nosotros en los dos documentos. Uno se llama Reivindicaciones y el otro se llama Soluciones. Ya está disponible, los que quieran me pueden escribir. El miércoles que viene en el conversatorio vamos a tratar el segundo de estos documentos. Gracias, sigo escuchando. Gracias, profe. Por aquí Juan Pablo pregunta, ¿cómo funcionaría la infraestructura, el tema de infraestructura pública con las políticas 5 reformas? Bueno, hay que hacer la observación que hoy día el sistema de gobierno socialista que se sigue en México, con todas sus leyes, con todas las leyes malas, con todas las regulaciones, con el sistema fiscal, hacen tan complejo darle seguimiento al gobierno, incluso desde el mismo gobierno, incluso desde dentro del gobierno, que abre la puerta a la corrupción. La corrupción solamente es un síntoma, no es el problema como los politiqueros en cada elección nos quieren hacer ver que el problema es la corrupción. No, el problema no es la corrupción, el problema es el sistema que está enfermo y genera corrupción. ¿Sí? Por eso no funciona el asunto de la infraestructura pública en México. Es por eso que mencionaban Iztapalapa, es un tema muy triste en México, que en Iztapalapa, en un municipio, en una delegación de la Ciudad de México, no tengan infraestructura de agua potable. O sea, realmente es una vergüenza. ¿Y por qué sucede? Sucede por una simple razón. En México, por muchos años a nivel político se ha hablado que tenemos 3 niveles de gobierno, que es el federal, el estatal y el municipal. Y se nos ha enseñado que los municipios son libres, del concepto del municipio libre. Pero en realidad, en México, todos los gobiernos, tanto a nivel federal como estatal y municipal, están atados a la ley socialista, ¿sí? Es decir,
No existe en México el concepto de municipio libre, ni existe el concepto de que el Estado sea libre y soberano, ¿sí? Como lo dice en la Carta Magna de varios estados del país, que son libres y soberanos. No, la realidad es que no es cierto. No son libres ni son soberanos, porque están atados a la Constitución mexicana, que es socialista. Nosotros en Liberemos México hablamos el concepto de los tres federalismos, que es el federalismo legal, es decir, que los estados y municipios eh, pues deben de tener la libertad de, pues de poder redactar sus propias leyes e incluso en un momento dado defenderse, ¿sí?, del gobierno federal. Si el gobierno federal de pronto hace una ley mala, por ejemplo, en un sistema de gobierno limitado, imaginemos que de pronto llega se mete otra vez un legislador de izquierda y dice, tenemos que restringir la libertad de los municipios porque ya son demasiado libres, y pues en un sistema de gobierno limitado, un municipio debería de tener la capacidad, y un estado deberían de poder tener la capacidad de, pues sí, pues qué bueno con tu nueva ley, pero nosotros tenemos nuestras leyes que realmente nos hacen libres, y también debemos, en un sistema de gobierno limitado, se debe de permitir que los estados y los municipios, ¿sí?, también accedan a ese sistema de gobierno limitado. Y si hablamos de que esos estados y municipios van a ser libres, también deben de poder ser libres de defenderse de una ley federal que no se alinee a sus principios de gobierno limitado, ¿sí? Entonces, por eso nosotros hablamos de los tres federalismos: el federalismo legal, el federalismo funcional, ¿sí?, que habla de que los estados y municipios deben de funcionar por sí solos, ¿sí? Hoy por hoy, sí, se habla de que la infraestructura física de los estados y municipios, pero realmente siempre es el gobierno federal el que está detrás de los lineamientos que se tienen que cumplir, de los estándares que se deben de cumplir, y de que aquí te va el financiamiento y a ver si te alcanza, ¿sí? A ver si te alcanza. ¿Por qué? Porque el gran recaudador es el gobierno federal, y es el que parte y reparte. Y de pronto, si al gobernador en turno del gobierno federal, al presidente en turno, pues no le cae tal o cual gobernador, no le cae tal o cual presidente municipal, pues simplemente decide, ¿sí?, no pasarle recursos financieros para su obra pública. Por eso tenemos tanto problema en el país. Y el tercer federalismo, pues habla del federalismo fiscal, es decir, que tanto los municipios como los estados sean los que recauden sus impuestos. Y en este caso hablamos del impuesto único, y que sea al revés, en lugar de que el gobierno federal sea el que ande acotando, ¿sí?, o repartiendo dinero a los estados o municipios, que sea al revés, que los municipios de manera escalonada le den al estado para sus necesidades, al estado, a las entidades federativas y al gobierno federal, es decir, de abajo hacia arriba, ¿sí? De manera que sí realmente vivamos una libertad integral a nivel nacional, y se cree este fenómeno de competencia entre municipios y entre estados federativos, competencia por la inversión nacional y por la inversión extranjera, ¿sí? Que se haga incluso como sucede en cualquier país que sí aplica los tres federalismos y donde sí existe el concepto de municipio libre, que básicamente llega un inversor y dice, a ver, voy a competir, a ver quién me ofrece pues mejores condiciones fiscales, mejores condiciones regulatorias, y regularmente los empresarios, los inversionistas se van a donde haya menos regulaciones y a donde haya menos impuestos, ¿sí? Entonces, y bajo ese esquema, pues obviamente lo natural es que disminuye la corrupción. No vamos a decir que la corrupción la vamos a desaparecer como por arte de magia, solamente que va a suceder que con el esquema de gobierno limitado, pues ahora sí va a disminuir este síntoma de la enfermedad, va a disminuir el síntoma de la corrupción, va a bajar a niveles que, pues que realmente sí van a resultar manejables, y con un sistema de justicia, ¿sí?, de seguridad y justicia orientado al conservadurismo y al liberalismo clásico, pues obviamente si estos temas de corrupción van a ser manejables y controlables, no como
hoy por hoy, que si le buscas, donde le busques, como en las Sabritas, que, mira, me salió un corrupto aquí en las Sabritas, pues salen en todas partes. ¿Cómo controlas una situación de esta naturaleza? Como dicen las escrituras, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Igual aplica en países como México. El que esté libre de corrupción, que tire la primera piedra. O sea, en México vemos desde el que da mordida al tránsito para ahorrarse los 1,500 pesos de multa, y ahí con 50, con 100 pesos, con 200, ya se los ahorró, ¿sí? Y eso lo vemos todos los días, y a veces obligados a hacerlo. Vamos a hacer un trámite ahí a una dependencia pública y necesitamos, oye, pues necesito, ya voy a ejecutar una construcción, por ejemplo, yo aquí mi vivienda construí, me quise hacer los trámites como deben de ser, fui a solicitar permisos y pues yo ya tenía al arquitecto y a los albañiles aquí en la casa. ¿Qué tuve que hacer? Pues ni modo, construir sin el permiso, sin los permisos del gobierno. Es decir, ante la ley, ¿sí? Ante la ley, yo ya soy corrupto, ante la ley socialista. Yo soy un corrupto porque ya incumplí, ¿sí? Bueno, nosotros en Liberemos México, pues, ¿qué haríamos? Hay que derogar esa ley, o sea, porque tienes que pedir permiso por construir en tu casa, ¿sí? Es decir, vamos a derogar leyes que nos hacen culpables a todos, ¿sí? En un país, hoy por hoy como México, todos somos culpables de algo, ¿sí? Entonces, quitemos todo eso, deroguemos todo eso, para que ahora sí los proyectos de infraestructura pública se ejecuten como se deben de ejecutar, sin tanto atolladero, sin tanta trampa, sin tanto estorbo de las leyes, y permitamos que los municipios y las entidades federativas ejecuten sus obras con sus propios impuestos. Y con eso creemos que vamos a prosperar como país, y ahora sí, vamos a ver calles, vamos a ver alumbrado público, vamos a ver agua potable en todos los municipios, vamos a ver sistemas de drenaje en todos los municipios como debe de ser. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna pregunta, alguna participación? ¿Nada? Esteban, te invito a que cierres la sesión. Antes de cerrar la sesión, me gustaría dar la bienvenida. Tenemos a unas personas nuevas aquí: Juan Pablo Robalo, Paulina y Santiago, José Luis y Bárbara Olaya. Si gustan, por favor, nada más comentarnos de dónde nos visitan, y pues esperemos que sean convencidos por nuestro programa. Dale micrófono. Ok, ahí Juan Pablo está escribiendo San Juan del Río, Querétaro, pero no sé si Bárbara Olaya o el nombre de Paulina y Santiago, no sé, a lo mejor no puedan hablar en este momento, pero igual si nos puedan escribir de dónde nos acompañan. Exacto. Y pues agradecemos también en la fanpage. Juan Antonio también puso el artículo del profe. La verdad está muy bueno ese artículo. Y le daba clic, profe, a los autores y aparecían otros varios artículos que al parecer usted hizo en colaboración con Ricardo ya hace algunos añitos. Entonces, puede un liberal ser demócrata, democracia versus liberalismo. Hay algunos puntos, ¿no? Entonces, dense la vuelta ahí para que los puedan revisar. Listo, Esteban, todo tuyo para cerrar la sesión. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos por sus comentarios. Gracias a los que nos están observando, nos están viendo por Facebook. Les invitamos nuevamente a que nos sigan leyendo en la fanpage del Foro Liberal de América Latina y en liberemos.mx en Facebook. Somos un partido político privado con programa, representativos, electorales y programáticos. Les invitamos nuevamente a que pues los que gusten
Estamos en un grupo WhatsApp y cada viernes tenemos sesiones aquí, conversatorios, y vamos a estar publicando en Facebook el tema para que nos acompañen. Gracias nuevamente a todos y feliz noche a todos. Gracias. Por ahí contestó José Luis, que nos saluda desde Minatitlán, Veracruz. Bienvenido, José Luis. Gracias. Feliz noche para todos. Buenas noches. Gracias.